Darío. Tiene la palabra el doctor José Elber Hernández del Partido Conservador y se prepara el doctor Juan Felipe Lemus. Doctor José Elber Hernández. Muchas gracias, señor presidente. De la misma forma, como tolimense, me he unido a este debate, porque son muchas las inquietudes que tienen los ibaguereños, que tienen los tolimenses de lo que pasó en nuestra capital y en nuestro departamento y de lo que está pasando como Espinal y como el propio Melgar, donde se vive la misma circunstancia. Preguntarle al doctor Deligal, doctor Nieto, algunas claridades que queremos tener. Y hoy es la oportunidad, doctor Nieto, porque aquí están delegados de la alcaldía, están los medios de comunicación del Tolima, está el grupo colectivo que salió a buena hora a abrirle los ojos y los oídos a los ibaguereños y a los tolimenses de lo que venía pasando. Y por eso esas preguntas normales, preguntas sencillas que nos hacen los ibaguereños de lo que se está viviendo hoy en nuestra ciudad. Y uno pudiera decir, ¿quién tiene la respuesta? ¿Quién puede dar la claridad? ¿Quién más usted, doctor, que es la autoridad en este tema catastral? Pero uno pudiera preguntar, y que usted, con todo el respeto, que usted sirviera decirnos qué medidas ha tomado el IGAD frente a las quejas presentadas, incluso por los mismos contratistas, que se han colocado quejas por los medios de comunicación donde se afirma que les pagaban si incrementaban de manera excesiva el costo de los predios. Informar los requisitos que deben tener, porque esos requisitos los da el IGAD para aquellas personas que deberían trabajar allí y si estaban preparadas para hacer ese estudio y ese avalúo catastral que tenía que hacer en cada una de sus viviendas. Y sirva informar qué ha hecho el IGAD con los más de 3.000 denuncias de los habitantes de Ibagué, quejas que han colocado, qué ha pasado con esas denuncias. Y también uno pudiera preguntar, doctor, ¿cómo el IGAD, cómo el instituto de manera irresponsable, es lo que pregunta la gente, me parece firma un convenio por más de 9.000 millones para entregar resultados en menos de 6 meses? Seguramente no es irresponsable reclutar en tan corto plazo un personal que requiere tener experiencia, tener capacidad, y seguramente ahí están partes de los errores que se han vivido. Son preguntas sencillas y naturales que nos hacen los ibaguereños, pero ahora, ¿quién tiene la razón? Uno pudiera decir que el Consejo entonces se pasó de sus límites. Uno pudiera decir que entonces el alcalde o que el gobernador no objetó el acuerdo. ¿Quién tiene la razón y usted como autoridad? Ya es hora de decirle la verdad a los colombianos, ya es hora de decirle la verdad a los ibaguereños, de muchas respuestas. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta situación que están viviendo los ibaguereños y los tolimenses? Yo reconozco que aquí hay personas como Rubén Darío Correa, que nos acompaña, quien fue con un grupo de periodistas del Tolima que hizo este trabajo y que ahí nos hemos unido todos, y que por estar en un momento de campaña electoral seguro no nos expresamos mucho, pero ya es responsabilidad como tolimense. Uno pudiera volver la que tuvo el acuerdo presentado por la y Consejo, de cual establecen la liquidación del impuesto con el avalúo para que el tribunal el IGAD con la solicitud del acto administrativo que aprobó el abogado, que queremos que se tenga respuesta a las entidades, a las alcaldías. O esto es un acompañamiento a las alcaldías, son ustedes la única entidad nacional que tiene, o esto es un monopolio, o esto es un negocio. Esto lo que queremos es tener claridad para que así los ibaguereños, los tolimenses y los colombianos, porque seguramente esto se va a seguir viviendo por todo el país. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor José Elber Hernández. Tiene la palabra el doctor Juan Felipe Lemus y se prepara la doctora Betty Zorro. Muchas gracias, señor presidente.
Aunque este pareciera ser un debate de consejo municipal, como lo advierte mi compañero de bancada, al observar y al escuchar los planteamientos del doctor Barreto, citante del mismo, quedan en el ambiente varias inquietudes y dudas que yo quisiera, señor director, usted nos respondiera en su intervención. Y es que aquí ha hablado el doctor Barreto de que en la suscripción de ese mal llamado convenio interadministrativo hubo falta de planeación y planificación contractual, violándose los principios de la contratación estatal, además confundiendo figuras jurídicas como la del convenio interadministrativo, por lo que es aquí lo que hace la alcaldía de Ibagué es contratar al IGAT porque aparentemente es la entidad conociendo la experticia para realizar esa actualización catastral, se pone a revisar los informes noticiosos sobre los avances de la ejecución de ese contrato interadministrativo en el que ambas partes se comprometieron por la firma de ese contrato a cumplir obligaciones de dar, de hacer o no hacer, y como contraprestación por esas actividades recibir un recurso económico, como aquí sucedió, cerca de 9.800 millones de pesos para que hicieran, de acuerdo con lo establecido en el objeto contractual, la actualización catastral de 176.402 predios urbanos y rurales de Ibagué. Empieza uno a analizar, por ejemplo, denuncias que están cursando en la Fiscalía General de la Nación. Y dicen, es que contrataron un personal sin la idoneidad, sin la experiencia, sin el conocimiento para adelantar las funciones y los trámites correspondientes. Y eso lo corrobora el director del IGAT, seccional IGAT de Tolima, cuando lo indagan los periodistas sobre las actuaciones y los avances del mismo, dicen que han tenido dificultades porque no han podido contratar el personal con la capacidad suficiente y no han tenido el tiempo de capacitarlo. La pregunta es, si yo como representante legal de una entidad, y se lo digo a usted que es tan apegado a la norma, que acaba de ir a poner esos mojones allá a Antioquia sin esperar lo que dijera el Consejo de Estado, usted que es tan apegado a la norma y que la cumple a rajatabla según su interpretación, le hago esta pregunta. ¿Por qué razón? Claro, esta también es para el alcalde, ojalá se la transmita. Para evadir la regla general del procedimiento en la contratación estatal, que es la licitación pública, que somete al representante legal a cumplir los principios de la contratación estatal, él hace la fácil, dice, no, allá está IGAT, expertos, hago contrato interadministrativo con ellos, causal de contratación directa, ley 1150, omito la necesidad de publicar pliegos de condiciones, de definir la cantidad del servicio, de definir los criterios técnicos para esos efectos, y confiando en que esa era la mejor salida, observa uno que hay incumplimientos y que hay señalamientos, como el que acabo de hacerle, el tema de personal, o como las denuncias que están cursando allá en la Fiscalía y las investigaciones que ya abrieron por esos temas a los que hago referencia. Qué grave que a 31 de diciembre apenas hubieran podido cumplir con la actualización del 50% de esos predios a los que se habían comprometido. Qué grave, por ejemplo, que no hayan, como lo advertía el doctor Oscar Darío Pérez en la actualización, considerado un tratamiento especial para aquellos sectores pobres o con dificultades económicas. Y le digo eso porque cuando uno revisa los autores
que estudian la materia, muchos de ellos concuerdan en que el impuesto predial tiene una clara inspiración de política redistributiva. Y significa eso que para que se pueda dar deben cumplirse dos condiciones. Mis compañeros han advertido una, la de la progresividad. Pero esa progresividad tiene que considerar un segundo elemento que no se observó en el ejercicio de análisis que hicieron los expertos del IGAD, que el incremento del monto se ajuste de manera realista a la capacidad de pago, señor director. El alcalde, según observo en los medios de comunicación, tomó la decisión, doctor Barreto, de suspender el convenio. Eso es cierto, de suspenderlo. Está vigente el convenio, sigue en ejecución. Dicen, la información que tengo aquí, señor director, es que ese convenio no termina de ejecutarse este año 2018. El plazo inicialmente previsto era para que terminara en el presente año, por los problemas a los que acabo de hacer alusión. Luego entonces, usted que es un hombre tan juicioso, díganos cuáles han sido los controles que como director del IGAD ha realizado para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Si ya le han entregado la mitad de los recursos de ese convenio, ¿a dónde se han destinado? ¿Por qué razón en la selección del personal, que es el requisito fundamental para este tipo de contratos, porque esto no se puede hacer con cualquier perico de los palotes, por qué razón ustedes no consideraron en la selección de personal criterios de selección objetiva, de responsabilidad y de criterio para poder cumplir esas obligaciones a las que se comprometieron? Y díganos también, ¿por qué? Bueno, esa pregunta es para el alcalde, no está. ¿Por qué advierten que la ejecución no supera el 50% del... Yo quise hacer efectos contra las obligaciones adquiridas. Porque una persona que se haga cumplidor de la ley permite que este contrato interadministrativo camine a medias y tenga este tipo de señalamientos que no son míos. Estaba contrastando la información del doctor Barreto con los medios de comunicación que hacen a las irregularidades presentadas en la ejecución y la suscripción de este contrato interadministrativo entre el IGAD Seccional Tolima, aclaro, no fue usted, Seccional Tolima y municipio de Ibagué, pero usted sabe que la responsabilidad no se delega y a usted responde también la obligación de verificar y constatar que lo que hacen sus órganos con el nombre de la entidad que usted regenta. Muchas gracias, señor presidente. Terminó, doctor. Gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente. No sin antes saludar al doctor Juan Antonio Nieto y obviamente a quienes asisten invitados a este debate que me parece supremamente importante y pues de alguna manera como referente el departamento y obviamente el Tolima y obviamente Ibagué, pero este es un problema del país y de eso no se exime Cundinamarca, doctor. Pero yo tengo aquí dos cuestionamientos que me preocupan y que para mí es importante aclararlos. Uno, que dentro del escenario de lo que hoy hay gran preocupación por el tema de los avalúos, hay una gran preocupación cuando de alguna manera hemos venido teniendo un referente en algunos municipios de Cundinamarca, pero también del país, cuando sufren el cambio de uso del suelo, los predios, y obviamente dejan de ser rurales para convertirse en urbanos, y por ende quienes a su alrededor están, campesinos o urbanizaciones de niveles bajos, de manera abrupta se ven obviamente justificados y además de eso se ven de alguna manera, no encontré la palabra ahora, perjudicados porque de manera inmediata obviamente todo el impuesto
le sube de una manera exagerada casi más del 300%, y eso no ha sido obviamente sino con una justificación que siempre la dan, que es por el hecho de estar en una zona geoeconómica, parques industriales que allí se han venido situando y que obviamente, si bien es cierto, hoy tiene un gran desarrollo económico, ha venido afectando de alguna manera a esos sectores que no se han tenido en cuenta y que de alguna manera hay que revisar cómo en un momento en que esos predios dejan de ser rurales para volverse en urbanos y toman un avalúo tan grande como lo han venido siendo, cómo afecta de manera directa a quienes están a sus alrededores y no lo hemos percibido. Y de segunda instancia, tengo otra gran preocupación, que ya deja de ser el otro lado de obviamente el ciudadano que paga el impuesto, para irme al tema del recaudo en los municipios y de lo que el Agustín Codazzi, en cumplimiento de sus objetivos que están plasmados en la resolución 70 de 2011, que le corresponde al IGAC facilitar la interrelación de las bases de datos de catastro y de registro con el fin de lograr la correcta identificación física, jurídica y económica de los predios. Yo tengo que referirme aquí a un caso específico que es el municipio de Soacha, en algo totalmente distinto que es adverso hoy al pago de los impuestos, de lo cual estos ciudadanos allí también se ven afectados por el cobro, obviamente el avalúo y obviamente el cobro de los impuestos. Y yo quiero llamar su atención, mi querido doctor Juan Antonio, en algo que me preocupa, y es que efectivamente el IGAC, a través de sus direcciones territoriales, pues tiene un objetivo que es identificar física, jurídica y económicamente y fiscalmente los predios, para que esa información en los municipios, pues obviamente pueda de allí tomar una determinación las secretarías de Hacienda para poder hacer el debido cobro del impuesto predial. Le quiero contar que en el municipio de Soacha se tienen unos problemas gravísimos porque hace más de una década las bases de datos de los predios y de la información jurídica de los mismos, pues naturalmente es negativa. El adecuado recaudo del impuesto predial no lo tenemos, eso afecta a las finanzas del municipio, eso obstaculiza obviamente el fortalecimiento fiscal del municipio y por ende el bienestar económico de nuestra ciudad, que lo tiene muy delicado. Le quiero contar 5 problemitas rápidos que tiene el municipio de Soacha: predios sin dirección, predios sin identificación, predios con propietarios desactualizados, mutación sobre predios que presentan deudas fiscales, predios inventariados sin sustento jurídico alguno, omisión en el deber del cambio del uso del suelo, y obviamente eso, pues si nosotros hacemos la operación matemática de manera rápida de lo que significa que no tengamos esa documentación y que en los municipios tenga que de alguna manera acudirse a casi que hacer investigación entidad por entidad, situación por situación, para finalmente encontrar la información y poder hacer el cobro del impuesto. Le quiero contar que hicimos un cálculo matemático de lo que significa en la cantidad de predios y le voy a decir una cifra nomás. Predios sin dirección relacionada, 2.643, lo que le significa al municipio 1.142 millones de pesos que no le ingresan. Eso es un solo elemento. Sumado el resto de elementos de lo que tenemos, le quiero decir, doctor Juan Antonio, que lo que nosotros tenemos hoy problemas de la no identificación de los predios, anualmente Soacha está perdiendo 6.000 millones de pesos que fácilmente los pudiéramos invertir en arreglar nuestras vías, en atender a la cantidad de desplazados que tenemos en nuestro municipio y resolver los problemas sociales que tenemos. Yo le ruego que, si bien es cierto, hoy tenemos un problema de pensar en el tema de los impuestos que afectan al ciudadano, este es otro problema que el IGAC tiene que ayudarnos a resolver. Es la otra mirada también del IGAC para que miremos cómo resolvemos esa interrelación que tiene que tener el IGAC, obviamente, con catastro, para finalmente poder tener la identificación física,
jurídica y económica de los predios. Es para nosotros muy importante, para Cundinamarca, y sé que esto no solo le pasa a Cundinamarca y al municipio de Soacha. Creo que habrán muchos municipios en este país que están viviendo la misma dificultad por la no identificación de predios y porque no existe una base real en esa identificación, que creo que es una falencia supremamente grave que va en detrimento también de las finanzas de los municipios. Muchísimas gracias, señor presidente, y obviamente al director de Liga. A usted, doctora Betty. Nos ha pedido el doctor Carlos Alejandro Chacón que quiere intervenir para una constancia. Entonces, doctor Chacón. Más bien, presidente, podría decir que es una anotación de un respectivo comportamiento que ha tenido alguna persona en una sesión reservada. Le quiero decir que he salido hace 15 minutos y me han tomado los medios de comunicación a preguntarme y a hacerme preguntas sobre mi votación en el proceso del doctor Malo, para que se compulse las copias a la Corte Suprema de Justicia para ver quién fue quien violó la reserva de lo ocurrido en la sesión plenaria que acaba de transcurrir. Por supuesto, no me atemoriza decir en este momento públicamente, como lo hice y ya tenía conocimiento los medios de comunicación, de que mi votación sí había sido negativa, con ocurrencia a un planteamiento que había hecho un compañero, que me reservo por supuesto su nombre, con mucha altura en la política y con mucha antigüedad y experiencia en esta corporación, en donde había recibido una carta del apoderado y que pedía ser escuchado. Y con base en esa consideración, que me parecía, podía la plenaria haber oído al abogado, así como se oyó al abogado instructor, esa fue mi motivación para mi voto negativo, como también lo hice en anterior oportunidad, cuando ese motivo también transcurrió en esta plenaria, en otro proceso de similares circunstancias, en donde se le negó la posibilidad a pesar de una solicitud de un abogado. En aras de solo esas consideraciones, lo hice. Pero qué bueno que la Corte Suprema de Justicia analice quién está violando las reservas de estos procesos de un régimen inquisitivo del proceso penal. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor Carlos Chacón. Cierra las intervenciones ya en este debate para darle la palabra al doctor Juan Antonio Nieto, el doctor Pierre García del Centro Democrático. Gracias, presidente. Pues este es un debate de alcance nacional porque el tema del aumento desmedido del impuesto predial pues es un reclamo que se oye a lo largo y ancho del país, en diferentes municipios, capitales, departamentales, precisamente cuando le hicimos oposición a la reforma tributaria que llevó al aumento del IVA al 19%. El espíritu de nosotros en el Centro Democrático siempre ha sido que los impuestos no se pueden aumentar desconociendo la realidad económica de un momento. Y lo que está pasando hoy con los ingresos de los colombianos, en la economía colombiana, la presión que tienen los consumidores, que la plata no les alcanza para cubrir sus necesidades, para poder hacer sus compras, para poder manejar sus finanzas en el hogar,
pues nos tiene que dar algún parámetro de cómo se pueden o se deben o no aumentar los impuestos. Y el caso de Ibagué, por eso es importante este debate, pues el que nos llama hoy acá, un escándalo sin precedentes, el predialazo, donde los ciudadanos con justa razón salieron a protestar, un aumento desmedido de un impuesto que se volvió confiscatorio, ciudadanos de todos los estratos unidos en una misma causa, reclamándole a la alcaldía y a la administración que no podían pagar ese impuesto. Es que la tragedia de este escándalo demuestra es la debilidad económica que afrontan los ciudadanos en Ibagué, que cuando vieron esas facturas se dieron cuenta que no iban a ser capaces de pagar esos impuestos, altísimos, tanto en el estrato 1 como en el estrato 5. Los compañeros que intervinieron antes que yo en este debate pues abarcaron varios puntos y yo quiero pues añadir algunas preguntas, insistiendo también que me hubiera gustado ver participar en este debate al alcalde de Ibagué. Yo creo que es demasiado importante que él le hable a los ibaguereños sobre qué va a hacer para resolver este problema. Y el punto final de este debate y de toda esta tarea que podamos hacer nosotros como legisladores, así como los delegados y representantes de diferentes entidades, es encontrar la solución para evitar que esto se presente nuevamente el año entrante o en el 2020, porque el problema está intacto. Los avalúos fueron mal hechos y mañana podrán llegar nuevas tarifas, nuevos cobros que los ciudadanos tampoco van a poder pagar. Eso nos tiene que poner a nosotros a trabajar. La alerta, la campana ya la tocaron los ciudadanos y ahora nos toca a nosotros encontrar una solución. Entonces yo quiero que este debate y todas las demás actuaciones de nosotros, no solo los congresistas, sino los congresistas de toda la nación, nos lleven a encontrar soluciones de fondo, porque esto se terminará presentando en otros municipios y en otras capitales. Entonces mis preguntas para el IGAC, yo sí quiero saber cómo fue manejada la contratación de las personas que llevaron a cabo los reconocimientos de los prediales. ¿Cuál fue el criterio? ¿Hubo un verdadero carácter técnico? ¿Cómo puede el director del IGAC haber permitido la presentación de esos resultados? Yo creo que hubiera habido una revisión seria, un estudio juicioso de los avalúos y de las cifras, pues la conclusión no hubiera saltado a la vista de una vez, que ese avalúo obligatoriamente llevaría después a un aumento desmedido de la tarifa, porque la matemática es clara. Y esa revisión responsable yo creo que debió hacerse, debió tener un arma y hubiera podido evitar este tema. ¿Por qué no aceptaron la revocatoria del acto administrativo? ¿Por qué entregaron estudios parciales y a mi modo de ver improvisaron el resto? También ajustado la tarifa hubiera podido aliviar un poco esta situación. Ahí me queda, pues, como lo debatimos al momento de la reforma tributaria, el debate nacional, que nosotros tenemos que revisar muy bien lo que es el apetito fiscalizador de los mandatarios. O sea, que es cierto que los gobiernos necesitan recaudar dinero para llevar a cabo inversiones que necesita la comunidad, soluciones a las necesidades de una población, pero que tiene que haber una conciencia social detrás de un cobro de impuestos, que no podemos nosotros simplemente, como pasó en uno de los peores momentos de la permítame, del 16 al 19%. Más del 18% se hizo ese impuesto. Pues lo mismo ahora pasó con los prediales. El apetito fiscalizador tiene que ser controlado. Ese no puede ser el espíritu de los impuestos. Y quiero resaltar la labor que estamos haciendo desde el Centro Democrático de los ibaguereños y limeñenses que están teniendo los colombianos que puedan seguirnos en televisión. El compañero del proyecto de ley que lideró el doctor Oscar Darío, como es un proyecto de ley que ya va para tercer debate, cómo vamos a congelar o a ponerle unos topes al aumento de las tarifas de los impuestos de un año a otro. Y tenemos el proyecto de ley que independientemente que sea el avalúo, la tarifa, el costo del impuesto puede aumentar como máximo el aumento por los próximos 4 años. Creo que hay que tener muy que los colombianos más impuestos. Y el caso mío, para concluir, dejar que los ibagueños y los tolimenses no resisten más impuestos. Y vamos a tener que duro encontrar soluciones, señalar, encontrar a los responsables y llevar ante las autoridades a quienes tengan cosas, pero sobre todo revisar cómo vamos a crear unos impuestos locales y nacionales que para el desarrollo del país, pero que entiendan que los ciudadanos y empresarios tienen límites en su capacidad económica y que esa debe ser los factores de decisión al momento de pensar en impuestos y al momento de pensar en cuál es la política fiscal de un municipio o de un país. Muchas gracias. Doctor Pierre, un honorable, pero la Cámara sí se quiere dar la permanente. Así es, señor presidente. Gracias, secretario. Le damos la palabra al doctor Juan Antonio Nieto como uno de los únicos del Gobierno Nacional. Aquí se encuentra presente, no sin agradecerle su presencia, doctor Antonio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los honorables representantes que
permanece a esta hora acá en el recinto con el propósito de escuchar este debate convocado por el representante que nos va a emitir unas claridades y precisiones sobre este tema de la actualización catastral del municipio de Ibagué, que tanto ha dado que hablar y que incluso aquí mismo en el recinto escuché unas impresiones sobre figura que se ha utilizado de la actualización catastral, entre otras cosas. A pesar de ser tratado de contar en una versión rápida, hay unas diapositivas que van a ser dadas. Algunas precisiones de cómo ha sido, cómo se esta actualización catastral del municipio de Ibagué. Decir que lo primero es que esta obedece a un convenio administrativo, el del mayo de 2017, en donde el municipio de Ibagué le solicita al IGAC adelantar esta actualización con el objeto que me pareció, por cierto, responsable por parte de la administración de Ibagué que así lo solicitara, porque independientemente de la discusión que hay hoy en día de si 5 años, después de 5 años un municipio se desactualiza o no, pues es lo que hoy está en el marco de la ley y es lo que la administración de Ibagué quiso adelantar con esta actualización, con este convenio administrativo que no contrato, como se ha de administrativo, porque es autoridad competente y no cabe autorizaciones para adelantar tipo de actualización catastral. Repito, el IGAC es la entidad competente por ley para adelantarlo. La actualización se hace con un aporte del municipio de algo más de 9.000 millones, un aporte de 200 millones de pesos. El primer bolso en julio de 2017 equivale al 50% por 4.000 millones de pesos, 50% que ha cumplido con el efecto que el municipio de Ibagué nos solicitó que adelantamos en esa actualización catastral. Sectores, los que conocen Ibagué especialmente, y más adelante podría citar varios que están dentro del sector, son los sectores, es el sector 12, el 8, el 10, el 12 y el 13, y para este año de 2018 se está utilizando los sectores 1, 3, 4, 5, 6, con terminación el día 30 de junio de 2018. Es decir, estamos dentro del marco del convenio administrativo. Ahora, con lo dicho, parece que con 20 de administración municipal de Ibagué ha planteado su la actualización del municipio de Ibagué. Miremos unas cifras rápidas acerca de los estudios previos que realizó el IGAC acerca de la dinámica inmobiliaria que se evidencia el crecimiento de predios, de áreas construidas y del avalúo catastral global. En 11 años, en lo que va corrido del 2006 al 2017, se evidenció que el número de predios aumentó en un 30%. Pasó Ibagué de registrar 125.280 predios en el año de 2006 a 162.280 predios en el año 2017. En esa misma línea, el número de área construida creció un 42%, pasando de 11.020.554 metros cuadrados en el año 2006 a 15.660.998 metros cuadrados en 2017. Esto, en relación con la base gravable, está aumentando en un 75%, pasando de 2.700.000 millones en el año 2006 a 7.500.000 millones en el año 2017. Es decir, ese es el valor catastral que hoy tiene el municipio de Ibagué. ¿Qué se realizó? Se adelantó este proceso en el tema de las zonas urbanas del municipio. Como lo mencioné, en 2017 Ibagué contaba con 78.650 predios y en el 2018 con 89.834 predios. Es decir, en número de predios hubo un incremento del 14.22% en lo urbano. El proceso de actualización catastral se ha preguntado aquí con alguna, se ha reiterado preguntas en el sentido de cómo se hizo la actualización. Entonces voy a tratar de manera pedagógica y rápida de hacer ese comentario, de responder a esas preguntas. Primero decir que ciertamente el artículo 97 de la resolución 70 de 2011 es la que nos obliga, en donde se enmarca todo el proceso de la actualización catastral, que básicamente consiste
en un conjunto de operaciones que busca recopilar, que busca renovar datos, producto de la formación catastral. No olvidemos que cuando hablamos de catastro estamos hablando de una formación catastral, de una actualización del catastro, de una conservación, que es son los 3 elementos que se consideran en este tema. Se examinan aspectos físicos, por ejemplo, el cambio de área, anexos, puntajes que más adelante vamos a mostrar, los jurídicos, acerca de la titularidad de los predios y los económicos que hacen referencia al avalúo catastral, a las disparidades que se originan por cambios físicos, cambios en el POT, por ejemplo, variaciones en el uso o productividad, condiciones locales del mercado inmobiliario, entre otros elementos. Entonces, hecho este análisis, se parte en ese proceso de actualización catastral de algo que técnicamente se denomina la determinación de zonas homogéneas. Y de ahí para abajo se hace un recorrido del área en estudio. ¿A qué se refiere esto? Nos referimos a que se confronta con ese recorrido de campo que se hace la información que se tiene en oficina para hacer el llamado alistamiento. Y se parte del plano de conjunto base y los ajustes correspondientes que deben hacerse a ese plano. Posteriormente, se hace una elaboración de planos de variables físicas. ¿A qué nos referimos con las variables físicas? Y quiero decir que todo lo que aquí estoy mencionando se a rajatabla, porque ciertamente, y agradezco a quienes han reconocido que me apego a la ley, así es. Nos hemos apegado a la ley no solamente en este tema, sino en todos los temas que el IGAC ha venido trabajando. Variables urbanas, como el tema de la topografía, las vías, los servicios públicos, la norma de uso de suelo, la tipificación de las construcciones y otras. Y las variables rurales. No olvidemos el caso de Ibagué, algunos sectores pasaron de ser áreas rurales, como lo vamos a ver, a áreas urbanas. Y ahí vamos a mostrar ahora, dentro de unos momentos, cuál fue la variación que se presentó. En las variables rurales, áreas homogéneas de tierra, no el uso del suelo, uso del suelo, y nos permite hacer una selectiva de predios, por ejemplo, para poder adelantar las actualizaciones catastrales. ¿Qué se habla? De la identificación y caracterización de las zonas homogéneas físicas según sean los códigos que se establecen. Y posteriormente, por parte también el de zonas homogéneas. Unas zonas homogéneas geoeconómicas, es decir, a establecer los valores del terreno. Hecho esto, entramos a hacer avalúos puntuales de estas zonas y se hacen determinación de muestras de terreno, como lo mencioné también, una inspección ocular a los puntos de investigación. Posteriormente se evalúa el tema inmobiliario, el mercado inmobiliario, en lo que hace referencia a ofertas, a transacciones. Recurrimos a las lonjas, les preguntamos a las lonjas cómo ha sido el comportamiento inmobiliario en las ciudades, se hace una investigación indirecta sobre predios y demás, y de ahí se establece, ese es el resultado posterior del valor de esas zonas económicas. Es decir, se evalúa el grado de definición de zonas geográficas y los valores de terreno. Una vez esos dos homogéneas y las zonas económicas, iniciamos los valores de la construcción. Ibagué es una de las ciudades que una inmobiliaria importante. Ustedes saben cuáles son los proyectos. Además, Arturo tiene Estado colombiano para intersectar el Pacífico, que es el error que va a jugar Ibagué allí en ese tema. Se hacen determinación de modelos temáticos para la cocción, para los de la cocción. Posterior, a la vez de la versión de construcción, los abogados de la versión de la construcción, se determinan unas tablas de 100 puntos, 100 el mayor puntaje de tablas de construcción, haciendo a su vez un cálculo de valor unitario de las construcciones, modelo, elaboración de las y demás. Son 3 o 4 elementos que en todas las actualizaciones del catastro se hacen por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ahora, se mira, por supuesto, mayor énfasis en el caso de Ibagué, por las características mismas que tiene esta ciudad. Por un lado,
Avalúos es otra fuente de información que ya he mencionado, las ofertas que también la mencioné, las transacciones, y entonces recurrimos a lo que la Superintendencia de Notariado y Registro a través de sus oficinas nos puede mostrar, y de allí se hace una selectiva. ¿Qué hicimos en el caso de Ibagué? La ley nos dice que nosotros podemos, digamos, buscar hacer un tamizaje, buscar hacer una evaluación de predios que en número, para el caso de Ibagué, serían algo así como 900 predios. El IGAC fue mucho más allá, fue mucho más riguroso en este tema e hicimos una evaluación de 5.145 predios para no equivocarnos, para tener mayor rigurosidad al momento de establecer tema de avalúos, al momento de establecer áreas de construcción, etcétera, etcétera, que ya he mencionado hace un momento. Ahora, el señor alcalde de Ibagué nos pidió que hiciéramos una priorización de algunos sectores, que hiciéramos una descripción de la base de datos de actualización catastral para el 2018. Y fue así entonces como tomamos, por ejemplo, el sector 12, que corresponde a los que conocen Ibagué, pero también para los que no lo tenemos en ese detalle, corresponde al sector llamado desempeño. El sector 2, que hace parte de los barrios Belén, Centenario, Centro, El Carmen, Estación, Interlaken, La Pola, Pueblo Nuevo, entre otros. El sector 8, que no voy a leerlos porque es muchísimo más amplio, eso aquí en las diapositivas se están viendo, se hablan de la etapa del Jordán, la etapa del Jordán, Aguaviva, Cámbulos, Gaitán, La Ladera, Prados del Norte, entre otros. Los barrios del sector 10, que también omito leerlos, pero que aquí se encuentran, que son bastante amplios. El sector 13, que hablan del barrio de Altamira, Parco, Bello Horizonte, Confenalco, Portal Campestre, entre otros. Y luego de ello hicimos, y ahí está en la diapositiva que se muestra, sacamos una variación del avalúo entre el año 2017 y 2018 en la zona urbana de Ibagué. Y vimos las variaciones. Entonces, en el sector 2, por ejemplo, 2017, el avalúo era de aproximadamente 900.000 millones. En el 2018, 1.400.000 millones. Es decir, para un avalúo total del 70%. En el sector 8, en el 2017, 1.800.000 millones, en el 2018, 3.600.000 millones, un 97%. En el sector 10, 548.000 millones, en el 2018, 1.400.000 millones, algo más, el 168%. Y el sector 13, que corresponde a las salidas de Ibagué, que aquí es importante mencionar porque algunos de ustedes también lo citaron, ese sector pasó de sector rural a urbano. Y eso es lo que, entre otras cosas, muestra un total de avalúo entre el 2017 de 611.000 millones a 1.700.000 millones, es decir, el 187%. Pero estas no son cifras que se inventa el IGAC. Estos no los saca el IGAC del cubilete, estos están allí. Y como acabo de mencionarlo, son áreas, como en este caso, este sector, que han pasado de rural a urbano. ¿Y qué se evidencia? Se evidencia entonces incrementos en el área construida, incorporaciones porque se cambió el POT, por cambios en el POT, en el POT. ¿Y por qué? Además, por la dinámica inmobiliaria que la ciudad nos ha mostrado.
y por eso quise hacer referencia hacia atrás, del rigor con que se evaluó todo y cada uno, tanto de sectores como el tema de avalúos, el tema de metros de construcción y demás, que así corresponde. En ese mismo sentido, respecto de la variación del avalúo entre el 2017 y el 2018 de la zona urbana de Ibagué, pudimos ver que, por ejemplo, en el sector 2, referido a variación en las áreas de terreno, de tierra, pasamos en el sector 2 de 731.636 metros cuadrados, pasamos a 734.834. No hubo gran variación, el 0,44%. En el sector 8, de 4.581.156 metros cuadrados a 4.718.000, es decir, el 2,99%. En el sector 10, de algo más de 4 millones de metros cuadrados a 4.800.000, el 4,85%. Y el sector 13, es decir, el área de expansión que el municipio de Ibagué ha tomado de rural a urbano, de 4.564.228 a 4.754.675, es decir, 4,17%, y ahí está representado en las barras que se están también mostrando. Eso referido a la variación en cuanto a terreno. Ahora miremos áreas de construcción en esta evaluación que se hizo. El sector 2, voy a hablar simplemente de porcentajes para no cansar con cifras, se incrementó en el 4,88%, el sector 8 en el 22,43%, en el sector 10 49,62%, y en el sector 13, que es el que hemos venido mencionando, que hubo expansión, donde están áreas como por ejemplo en el caso del sector 8, centros comerciales y demás, y en el sector 13, 52,36%. Es decir, 2 millones de metros cuadrados nuevos en la ciudad de Ibagué. Eso, repito, en cuanto a la variación en áreas de terreno y en áreas de construcción. Ahora, la pregunta que además se ha formulado también y que con toda razón se hace: ¿por qué cambia el valor del avalúo en la zona urbana de Ibagué? Hay una serie de variables, el aumento de área construida, el cambio de puntaje en la construcción, pero sobre todo por la zona, por la dinámica inmobiliaria que la ciudad de Ibagué está teniendo. Para resaltar también el cambio en el valor de la zona económica y los cambios de puntaje de la construcción en el predio, de los predios. Otro factor, el cambio en el valor de la zona económica, el aumento en las áreas construidas y cambio, por supuesto, del puntaje de construcción establecida en el predio. Incorporación de predios nuevos. Se incorporaron 11.312 predios nuevos en la actualización. Y es decir, total predios actualizados en la ciudad de Ibagué, 89.834 predios nuevos, actualizados en la ciudad de Ibagué. 89.000, casi 90.000 millones, casi 90.000 predios actualizados. De eso, entiendo que hay algo así como unos 3.000 reclamaciones que se han hecho de esos 90.000 predios. Reclamaciones que, por cierto, se han venido formulando sobre la base del recibo que llegó por parte de la administración municipal, en donde, digamos, se tomó la decisión, como ustedes lo saben, de no poner en vigencia la actualización que se hizo. En un acto que, por supuesto, serán los tribunales, será la Procuraduría y será la Fiscalía quien tome las decisiones de si se incumplió o no
si se pisaron las líneas del Código Penal, si se pisaron las líneas del Código Disciplinario o las líneas del Código Fiscal. Serán los órganos competentes que lo hagan. Nosotros, de nuestra parte. ¿Por qué, por ejemplo, no aceptamos la revocatoria? Y me adelanto un poco en ese tema. Porque sencillamente es un acto de trámite. Y los actos de trámite no tienen que ser resueltos a través de una revocatoria. Pero además de eso, advertimos al Consejo Municipal de Ibagué que no podían adelantar ese acto de desconocer la actualización que se hizo. Se ha argumentado que es que no allegamos con tiempo, y alguien aquí preguntaba a alguno de los honorables representantes que cuál era el papel de fiscalización que el instituto había hecho para poder controlar este tema. Varios llamados hicimos. Cuando se hace actualización catastral hay una regla de oro que hay que aplicar. Si las tarifas, cuando un municipio está desactualizado, generalmente lo que hacen los alcaldes es mantener las tarifas altas, pero cuando se actualiza se debe revisar el estatuto tributario y se debe entonces revisar el tema de las tarifas. Y entonces se nos ha dicho que nosotros no llegamos a tiempo. Toda la documentación y la información de la base catastral para poder en la administración del municipio y del Consejo Municipal bajar las tarifas. Primero, la ley me habla o nos habla que es cuando ya está en firme, es decir, en los primeros días del mes de enero, no en diciembre, no en noviembre, no en octubre, no en agosto, no en septiembre. Sin embargo, aquí está el convenio que no el contrato, el convenio del 23 de mayo del 2017, en donde dijimos: el municipio se compromete a verificar y ajustes que a verificar el fiscal con el fin de adecuar las tasas para incrementos en los cobros del impuesto predial unificado como consecuencia de la actualización de la formación catastral. Aquí está. Se nos pidió después que lo modificáramos porque ciertamente nosotros no podemos obligar al municipio para que haga esa modificación. Eso es un tema potestativo de los municipios. Y por eso incluso se nos dice permanentemente que el predial y el predial es un tema nuevo. Se ha aquí esta noche en el tema de Tunja. Hoy el alcalde todo lo demás. Yo no desdeño este tipo de decisiones. Por supuesto, el doctor Carrillo, y ahora lo vamos a mostrar, decía algo muy importante. Y esta es la aplicación de la tasa por ley. Es más lesiva para los estratos 1 y 2 y demás que incluso para los estratos 6. Y ahora ahí hay, y se mostraron unos temas. Y así ocurrió. Sin embargo, insisto, las reclamaciones que hoy en el caso de Ibagué se están dando, no se están dando sobre la base de la actualización que hizo el IGAC, porque, repito, decidió el Consejo, en su leal saber y entender, que no iba a aplicar, que iba a pasar la ley por encima, y eso lo refrendó la administración municipal. Y creo que con razón el gobernador mandó eso al tribunal para que verificara. Y si el tribunal decide que no tiene razón el IGAC, pues bueno, listo. Entonces habrá que hacer su suspensión. Pero si dice el contrario, empezamos a tener una dificultad. Porque queda en firme con las consecuencias. Porque no podemos tampoco, al igual que no podemos decirle, usted baje las tarifas, tampoco podemos decirle, vea, haga esto. No, tenemos una sugerencia que aquí ya se mencionó, por cierto, y que se puede aplicar para tratar de aliviar, por lo menos, el tema de que no se devuelva la situación. Cambios, siguiendo en este tema, los cambios en el valor de las zonas económicas, ahí están unas barras que muestran el incremento, por ejemplo, en el sector 8, habida cuenta de que allí están los centros comerciales, la dinámica inmobiliaria, entre otras cosas. Igual, en el sector 13, como ya lo dije, porque hay predios nuevos que pasan de lo rural a lo urbano, y en ese mapa que tal vez se muestra allí, están
representado todos los sectores que Ibagué tiene, toda la dinámica inmobiliaria importante que tiene Ibagué y que muestra sin duda el incremento, o mejor, la transversalidad del crecimiento inmobiliario que ha tenido la ciudad de Ibagué. Hicimos una clasificación por rangos para atender lo que aquí incluso la honorable representante del MIRA mencionaba respecto de un incremento en un predio determinado. Entonces, insisto, repito, estamos atendiendo reclamaciones no por la actualización que se hizo, sino por ese momento. Le llegó el recibo, fueron a presentar el recibo y la gente realmente no sabe ni la administración dando. Y hicimos una situación por el aumento del valor urbano y nos dimos cuenta que de eso, por debajo del 5%. El encima de ese 100%, ¿no? Insisto, la dinámica sobre lo que se ha venido diciendo acerca del aplazamiento de la vigencia catastral. ¿Cuál es el panorama? Ya lo mencioné, de 89.834%. Es decir, el 3 se ha requerido por propietarios en un número de 2.709 predios que se haga las revisiones. Hemos atendido a la fecha de hoy de esos 2.709 usuarios o ciudadanos, el 50% atendidos. Y en términos del aplazamiento, ya lo mencioné también, a la luz del artículo 10 de la Ley 14 de 1923, en el aplazamiento de la vigencia se encuentra en cabeza el Gobierno Nacional. Sobre la evaluación y el concepto técnico de esa actualización. La verificación, repito, cuáles fueron las metodologías de trabajo, que fue una pregunta recurrente. Actividades preliminares, reconocimiento predial, grabación de los datos alfanuméricos, digitalización de la carta catastral, elaboración del estudio de zonas homogéneas y geoeconómicas, liquidación de los avalúos catastrales y actividades finales. Y también se ha dicho que es que la actualización la hizo personal no idóneo. Es que para hacer la actualización catastral hay diversos niveles de competencias. El profesional, el técnico, el reconocedor predial, que debe certificar que en efecto es un reconocedor predial, el digitalizador, en fin. Y hay unos que son básicos, digamos, perfiles básicos que ingresan por la página que el instituto tiene no recuerdo exactamente cómo se llama, trabajar con el IGAC, algo por el estilo. ¿Cuál es el resultado de ese proceso de actualización? Pues claro, y verificamos, enviamos una comisión desde Bogotá a verificar todas esas quejas. La Fiscalía sí se llevó todo para allá, se llevó documentos y todo lo demás, y estamos listos. Le hemos respondido a la Fiscalía, le hemos respondido a la Procuraduría. Sabemos que además, entiendo, según me han informado, que hubo un par de personas que se presentaban como funcionarios del IGAC, como contratistas del IGAC, y terminaron siendo timadores de los ciudadanos que finalmente cayeron en esas redes. El estudio económico cumple con todos los requerimientos, y por eso me detuve, y perdónenme si he sido extenso, pero me interesaba mucho hacer claridad de cómo se había llevado ese tema. ¿Cuáles son, en el marco jurídico, en el marco de la ley, lo que a nosotros nos manda la Ley 14 de 1983? ¿Qué otra normativa? Las resoluciones 70 del 2011, la 1055 del 2012, la 1008 del 2012, y decir que a finales del año 2017 se entrega al municipio de Ibagué la base de datos de los sectores 2, 8, 10, 12 y 13 con el fin de verificar y en tal caso que se haga el estudio por parte del municipio de Ibagué. Y yo sí creo que, y en eso es
no solamente la sabiduría del Honorable Congreso de la República, sino la potestad que tienen, porque ciertamente creo que se debe hacer una revisión sobre todo este tema tributario, que por cierto aquí lo que hay es, en el fondo, no un tema catastral, sino un tema básicamente de estatuto tributario en el caso de Ibagué y en la mayoría de los municipios. Y nosotros, digamos que, por decirlo de alguna forma, ya estamos acostumbrados a eso. Los alcaldes con alguna frecuencia llegan con el buen criterio, que además es buen criterio, por eso comencé reconociéndolo, por parte del municipio de Ibagué, de que hagamos las actualizaciones. Pero claro, cuando se empiezan a mostrar las diferencias, como por ejemplo en el caso de Tunja y otras ciudades, cuando se empiezan a mirar las diferencias de municipios que no se han actualizado hace 10 o hace 15 años y demás, vienen, como se diría, los ayayay, porque justamente comienzan, lo que hace el IGAC es ir a tomar la fotografía de lo que ha ocurrido en el municipio durante 5, 6, 7, 10 años, 22 años, como hemos tenido situaciones en otras partes, pero claro, lo más fácil resulta es responsabilidad al instituto en ese tema. ¿Qué le corresponde al municipio? Todos lo han dicho aquí, lo conocemos, la verificación en el caso de estimarlo del estatuto tributario, la fijación de las tarifas del impuesto predial que no le corresponde al IGAC, administrar, recaudar los impuestos y demás. Entonces tomamos de todas formas un diagnóstico acerca de la fórmula de cálculo para el cálculo del impuesto predial que Ibagué ha tenido. Entonces el impuesto predial por tasa, por tarifa, la sobretasa ambiental, aquí ya se mencionó, ahora voy a hablar sobre ese tema. La tarifa que se mide en valor por mil, que se aplica sobre la valor catastral y es diferencia de estrato. Ibagué tuvo otro elemento, aquí también ustedes lo mencionaban y el honorable representante citante lo mostró. Se hizo una modificación de la tarifa que estaba por el 1.5 al 2.5 de la tasa ambiental. Y como también se mencionó, porque así lo dice la ley, también para responderle a la honorable representante Ana Paola Agudelo, lo que dice la ley 1450 del 2011 es que arrancamos de un mínimo del 5 por mil hasta un 16 por mil. Y si uno mira en el caso de Ibagué, y ahí lo que decía el doctor Oscar Darío hace un momento, cogimos por estratos. La tarifa del estrato 1 arranca con el 7,5. La tarifa del estrato 2 arranca con el 8. La tarifa del estrato 3 con el 8,5. La tarifa para comercio, industria y servicios arranca con el 10. La del 4 con el 9. La del estrato 5 con el 10,5. Y la del estrato 6 con el 10,5. Yo creo que ahí está más que dicho y más que mostrado por qué está ocurriendo en buena parte lo que está ocurriendo. Y miremos, porque hicimos una simulación. Hoy, en el 2017, los sectores actualizados, en el sector 1, por ejemplo, pagaría o pagan 177.028 pesos y con la tarifa 2, con la actualización, 425.380. Y así los distintos estratos, es decir, por ejemplo, lotes urbanos, que estarían en el 2017 con 2.727.399, con la actualización y con esas tarifas, 15.378.881, ¿no? Entonces el pago, eso se ve reflejado, por supuesto, en el pago del impuesto predial. Y seguimos haciendo algunas simulaciones para poderlo verificar. ¿Cómo estamos? Con base en la actualización.
y con base en las tarifas, que no se modificaron. En el estrato 1, el incremento sería 140,3%. Nosotros hicimos la simulación, si se hubiera hecho, la hicimos sobre el 5, sería apenas del 72,2%. Y eso se ve reflejado en plata. El estrato 2, 132,4%. Nosotros en nuestra simulación 57,2%. El estrato 3, 85,8%. El estrato 3, 62,7%. El 4, 79,2%. Nosotros en nuestra simulación 49,5%. Y así. Eso se ve reflejado entonces en la variación del impuesto predial. Esto que voy a decir es apenas una sugerencia, porque no quiero que eventualmente mañana, bajo alguna circunstancia, se diga que el IGAC dijo que teníamos que hacerlo de esta manera. Y alguien lo mencionó aquí, no recuerdo quién. Algo hizo Bogotá parecido. Hoy, para poder, digamos, tratar de solventar la situación que se está presentando, lo que podríamos o se puede plantear es diferir ese pago aproximadamente unos 4 años quizás. Por cierto, hoy se escucha en Bogotá que la gente se está quejando porque llegó el impuesto alto, que hubo un salto. No es que haya habido un salto, es que se difirió y hoy están pagando a pleno. Es decir, pero en el medio, en la mitad, el Honorable Consejo de Ibagué, el señor alcalde de la ciudad, puede tramitar una revisión de sus tarifas mientras salimos de este tema. El interés del IGAC, ni más faltaba. A nosotros nos dicen, hagan esto, revisen esto sobre la norma. Se nos ha dicho, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los municipios, es que el tema del desempleo, es que sí, ¿quién no entiende el tema del problema de pobreza, de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero la norma es clara. Con ese criterio, quizás ningún municipio podría entonces hacer una actualización. Y aquí también se mostró, no lo voy a omitir, en los casos de Medellín, en donde Medellín arranca con el 5 por 1000, toma lo bajo, y en el caso comercial, por ejemplo, con el 9, no con el 10. Y Bogotá arranca con el 5.5, pero además en Bogotá se evidencian rangos tarifarios, varios rangos tarifarios que también pueden ser eventualmente aplicados en una reforma del Estatuto Tributario de la ciudad de Ibagué. Doctor Juan Antonio, qué pena interrumpirlo, pero quisiéramos solicitarle vaya en estos 2 últimos minutos redondeando su intervención. Muchísimas gracias. Acabo de concluir, señor presidente, simplemente decirles que el IGAC ha sido absolutamente riguroso en este tema, que hemos advertido situaciones que aquí hemos mencionado y que espero hacer claridad. Y por último, señor presidente, para responderle a la honorable representante Betty Zorro, ciertamente no es de ahora, es parte de la situación que se está presentando en el país hace rato, la falta de la interrelación del catastro y del registro. Y de ahí justamente la propuesta del catastro multipropósito, que ya estamos concluyendo. Planeación Nacional nos debe entregar en los próximos días los pilotos que se hicieron para poder empezar a mirar. Se acaba de expedir una resolución conjunta entre la superintendencia y nosotros con el propósito de avanzar. Diríamos que ese es el primer paso del multipropósito que llegó al Congreso y no ha tenido trámite, pero independientemente del proyecto de ley, nosotros ya estamos abocando el conocimiento sobre esos temas y de ahí se resuelve, honorable representante, esa inquietud que usted con toda razón ha formulado. Mil gracias, señor presidente, mil gracias a ustedes. A usted, doctor Juan Antonio Nieto, dado la importancia del debate y consultando con el representante citante, se considera, y vamos a poner a consideración de la corporación, concederle 3 minutos exactos al doctor Juan Vicente Espinosa, secretario de Hacienda del municipio de Ibagué, porque creemos que es importante también
su intervención. Pregunto a la honorable Cámara de Representantes, ¿aprueba la sesión informal para escuchar al señor secretario de Hacienda? Sí lo aprueba. Señor secretario, Así lo aprueben. 3 minutos. Lo quieren, señor presidente. Presidente, muy buenas noches para usted, para los honorables representantes que conforman la Junta Directiva y los representantes presentes. Cordial saludo al doctor Juan Antonio Nieto Escalante y su equipo de trabajo, con quien desde el año 2016 hemos venido contemplando la posibilidad de hacer la actualización catastral del municipio de Ibagué. Más exactamente, doctor Juan Antonio, desde junio del año 2016, en el marco de Asocapitales que se celebró en la capital musical de Colombia. Es importante también, presidente, extenderle un cordial saludo al señor alcalde, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, quien no pudo asistir y quería asistir a esta invitación que le extendió la plenaria de la Cámara de Representantes y que infortunadamente nos llegó tarde porque nos llegó este lunes. Y él ya tenía unos compromisos con algunos empresarios, algunas personas que venían a la ciudad de Ibagué y no pudo aplazarlos y por eso le envió la carta solicitándole disculpas y además nos delegó al doctor Héctor Cervera, aquí presente, nuestro secretario de Planeación, y en su servidor, Juan Espinosa, la participación y si fuera ese el caso, pedir la palabra como efectivamente lo hicimos. Yo creo que es importante resaltar, presidente y honorables representantes, que la actualización catastral del municipio de Ibagué se incluyó en el plan de desarrollo y fue aprobada en el plan de desarrollo y estaba dentro de las expectativas del marco fiscal del municipio de Ibagué de mediano y largo plazo, como lo establecen la ley 819 y la ley 617. También es importante resaltar que dentro de todo el proceso desde el año 2016 hemos tenido que afrontar diferentes inconvenientes y uno de esos nació justamente de la posición del Departamento Nacional de Planeación de implementar en el país un catastro multipropósito que a la vez generaba confusión en si los entes territoriales podíamos adelantar una actualización catastral basado en la metodología actual o si teníamos que esperar un trámite que estaba aquí en el Congreso de la República y cambiar la metodología del catastro. Pero eso no se dio y finalmente, como lo decía el doctor Nieto, en mayo del 2017 finalmente nosotros llegamos a concluir en un convenio interinstitucional. Quisiera llamar la atención de los honorables representantes presentes en este pequeño diagrama que tenemos nosotros en la presentación, donde podemos ver el paso a paso del año 2017 y donde podemos ver que el acta de inicio de esta actualización catastral, y si Andrea me permite, es el tercer cuadrito de arriba donde dice apertura junio 8 del año 2012, donde reposa el documento, si le damos clic a ese link que está ahí, estipula que el IGAC hará en el municipio de Ibagué una actualización catastral urbana 100%. Y eso es importante que quede claro, representantes, porque nosotros hicimos un convenio con el IGAC que se vencía el 30 de diciembre del año 2017 con el compromiso de que le entregaban al municipio una actualización que, aunque siendo parcial, porque era solamente el territorio urbano, no incluía el rural, tenía que ser 100%. Y con esa resolución de apertura, basado también en la resolución 70 del 2011, se da inicio al proceso de socialización y ejecución de la actualización catastral urbana del municipio de Ibagué. Y la expectativa del municipio desde el punto de vista de impuesto era tener una base catastral actualizada que nos permitiera refrescar los ingresos del municipio que venían estancados desde el año 2009 y por decreto todos los años aumentan la inflación o el porcentaje que indica el Departamento Nacional de Planeación. Regrese a la presentación, Andrea, por favor. Esa resolución de apertura se hizo para una apertura total. En interpretación del municipio, respetando interpretación en contrario. Para nosotros, la resolución 70 establece que solamente hay dos actos administrativos del IGAC, la resolución de apertura y la resolución de clausura. Pero no hay resoluciones intermedias.
Y la resolución que posteriormente, doctora Andrea, por favor, si va a la del 21 de diciembre, la resolución del 21 de diciembre le hace notificación electrónica a todos, incluyendo el municipio, de la actualización de 5 zonas catastrales que se habían revisado previamente en septiembre, cuando el doctor Juan Antonio Nieto Escalante fue a la alcaldía de Ibagué a informarle al señor alcalde, hoy ausente infortunadamente aquí, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que no habían podido contratar la totalidad de reconocedores catastrales y que no cumplían con el convenio. Eso fue iniciativa del IGAC y eso no estaba en el convenio. Obviamente, en la presentación llevaron las zonas catastrales donde mayor crecimiento predial podía haber, que fueron las 5 que finalmente alcanzaron a ejecutar en el año 2017. De esa reunión y de ese acuerdo salió un otro sí al convenio, el cual el doctor Juan Antonio Nieto comentó pero no detalló. Por favor, doctora Andrea, vaya al otro sí del convenio. Y ese otro sí del convenio firmado el 20 de diciembre tenía 2 condiciones. La primera, ampliar el plazo hasta el 30 de junio. Y la segunda, determinar la responsabilidad del municipio con respecto a la modificación del estatuto tributario. Porque en el original, en el convenio original, se firmó y firmó el ordenador del gasto, firmó que la alcaldía se comprometía a modificar el estatuto tributario. Y representantes, ustedes lo saben, nosotros no podemos modificar el estatuto tributario si primero no pasa por ustedes, que son el legislativo. Nosotros hacemos las iniciativas, pero si el legislativo no la aprueba, pues nos quedamos en iniciativa. Entonces, el municipio no se podía comprometer en ninguna manera a modificar el estatuto tributario. Se podía comprometer a lo que finalmente quedó en la cláusula. Por favor, baje, Andrea, en la cláusula, que está resaltada. Más para abajo, por favor. Ahí está. ¿A qué nos comprometimos? El municipio, dice, el municipio de Ibagué realizará, no, perdón, más abajo, Andrea. No, cláusula séptima, sí, dice así. Dice, es que yo no alcanzo a leer desde aquí por lo que estamos diagonal. Dice, el municipio de Ibagué realizará, no, la cuarta. Listo. Dice quedará así. ¿Qué es lo que dice el principio? Dice, una vez el instituto, muchísimas gracias, muchas gracias. Una vez el instituto entregue el producto del presente convenio. ¿Qué quiere decir eso, representantes? No, pero lo primero, representante, cuando el instituto nos entregue el producto del convenio, y lo que convenimos era el 100% de la actualización urbana. Nosotros no convenimos el 50%, nosotros convenimos el 100%. Y si eso es así, y el municipio revisa y considera pertinente, pero teníamos que hacer la revisión técnica. Para eso hay un supervisor técnico del convenio que es el secretario de Planeación. Teníamos que mirar que los avalúos catastrales y todo lo que él lo compone estuviera correcto antes de aplicarlo. Porque no obstante y reconocemos la autoridad catastral, también nosotros tenemos la obligación de revisar el producto. Para eso se nombró un supervisor y para eso quedó en la cláusula. Y si lo considerábamos pertinente, íbamos a promover un acuerdo municipal en el Consejo para poder hacer los ajustes que sí son necesarios para amortiguar el impacto en el bolsillo de los ibaguereños. Pero no pudimos hacerlo, porque se expidió la resolución el 21 de diciembre que obligaba al ente territorial a coger un avalúo parcial, que evidentemente nos ponía a unos ciudadanos actualizados y a otros desactualizados. Es decir, nos dejaron con 2 bases gravables para el territorio urbano. Y yo no puedo tener 2 bases gravables, yo tengo una base gravable. Nosotros no desconocemos la autoridad catastral en la definición de la base gravable. Lo que hicimos a través de la proposición al Consejo Municipal fue reconocer la autoridad catastral, pero con una base gravable que estuviera completa, que nos permitiera aplicar los principios constitucionales de equidad y progresividad en el tributo. Y aquí se había roto la equidad, porque a los mismos predios, igualitos predios,
de la misma condición socioeconómica, verbo y gracia, estrato 1, a un predio le cobraba, como dijo la comunidad, 600.000 pesos y al otro le seguía cobrando 125.000 pesos. ¿Con qué cara le digo yo al contribuyente que me paga 625, que es que nos entregaron la mitad de lo que hemos contratado? Lo que decidimos vía consejo, por iniciativa del señor alcalde y que efectivamente sancionamos, es decirle a la comunidad, hasta que la base catastral no esté actualizada completa, no la vamos a poner en funcionamiento. Le vuelvo a hacer la presentación, doctora Andrea. ¿Cuándo nos entregaron la información? Porque una cosa es la resolución salió el 21 de diciembre, pero la información inicial nos la entregaron el 5 de enero del año 2018. Yo no puedo modificar tarifas que apliquen en el año 2018 porque aplican solamente a partir del año siguiente. Y eso le pasó a todos los municipios. La programación de la entrega de las bases catastrales en Espinal, en Tunja, en Choachí y en todos los municipios se hizo en el año 2018. La de Ibagué fue diferente porque nos entregaron la mitad del producto. Afortunadamente en Espinal, Tunja, Choachí entregaron el 100% del producto. Y entonces pudieron hacer una amortiguación vía unos descuentos o vía una moderación del crecimiento del impuesto predial. Doctor Juan Vicente, rogaría que vaya concluyendo. Listo, presidente. Muchas gracias y nuevamente le reitero nuestra gratitud por darnos este tiempo. Pero yo no puedo decirle al contribuyente que por pagarme un mes antes o un mes más rápido, yo le haré el 25% de descuento. Eso es un despropósito financiero. Los descuentos que tiene que dar el municipio responsablemente tienen que ir de la mano de la tasa comercial que está en el mercado. Y si nosotros ajustábamos ese 50% a que solamente aumentara el 15% del impuesto, igual había inequidad, porque al estrato 1, que no ha sido actualizado, solamente le podía subir el 3%. Y al estrato 2 actualizado, le podía subir el 10, el 15, el 20, el 25%. Entonces esa es la razón, honorables representantes. Sí, en la última hoja de la presentación, yo quiero dejarles unas reflexiones que yo espero que sean de retroalimentación para este Congreso, para la Cámara de Representantes. ¿Por qué no revisar cuál es la autoridad siguiente al IGAC? Porque nosotros pedimos revocatoria directa, nos la niegan, pero no tenemos una segunda instancia. No hay que ponerle un control a la autoridad. Segundo, ¿por qué no, y lástima, infortunadamente no vienen los organismos de control, por qué no exigir que la actualización catastral sea cada 4 años y no cada 5, para que cada alcalde se dé la pela política de subir y de aumentar su recaudo para una mayor inversión? ¿Por qué no castigar a esos alcaldes, como le pasó a Luis H., que tenía que hacer la actualización del 2014 por fuerza de ley, ponerla en vigencia en el 2015, pero el 2015 era un año electoral? Y entonces, ¿qué alcalde va a subir los impuestos en el año que hay elecciones? Entonces ahora volvimos los impuestos un tema electoral, un tema de campaña. Entonces, ahí hay unas reflexiones, presidente, y le voy a dejar copia de la presentación. Pero sí creo importante este debate. Les agradecemos que lo hayan hecho. Representante Barreto, agradezco que nos hayan invitado y agradezco que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias. Para una moción de orden, Oscar, sí, pero pregunto a la honorable Cámara de Representantes si quiere que vuelva a la sesión formal. Así lo quieren, señor presidente. Gracias. Para una moción de orden, Oscar Darío. Presidente, yo creo que sí es una moción de orden por lo siguiente. Como venimos de una sesión informal, el señor secretario nos ha mostrado el convenio y nos ha dicho que como no hubo cumplimiento por parte del IGAC respecto de la actualización o de lo del convenio completo, entonces el municipio se comprometía en ese convenio pues, para organizar el debate, por eso es una moción de orden, en el sentido de que ellos revisarían, de ser pertinente, presentar al Consejo algún ajuste, me imagino que será tarifario, que es lo que puede hacer el Consejo, no puede hacer otra cosa. Pero dice que como apenas le entregaron la resolución en enero del 18, que ellos no podían hacer nada porque tenía efectos a partir del año 2019. No es cierto. No es cierto. Las bases gravables, los periodos gravables es distinto a los años gravables.
los impuestos prediales, no se puede pregonar que tienen vigencia o que el periodo es el año. También puede ser el trimestre. El IVA, por ejemplo, es cada 2 meses. Si hay voluntad política, se podría actuar sobre las tarifas sin esperar al año 2019, pero para eso se necesita voluntad política. Y no hay necesidad de ponerlo en convenio ni de ponerlo en nada. Por eso es tan inequitativo y tan desigual ante la ley que un predio con el mismo metraje pague 650.000 pesos y otro pague 125.000. Lo más sano era haber acudido a la capacidad económica, y los consejos pueden pedirle al IGAC que por condiciones socioeconómicas posterguen la aplicación de la actualización catastral. No hubo voluntad, para que no vengan aquí a decirnos que es que estaban obligados porque el instituto. Esta moción de orden es para ordenar el debate, señor presidente. Gracias. Cerramos entonces este importantísimo debate con la intervención del representante citante, el doctor Barreto. Gracias, señor presidente. Le agradezco a todos los compañeros que nos acompañaron en este debate, a las personas invitadas, a las personas citadas. Muchas gracias. Yo creo que aquí los ibaguereños les quedaron y nos quedaron claro varias cosas. No hubo una verdadera supervisión por parte de la administración municipal. Hay un desconocimiento en el manejo de las rentas del municipio. A toda luz se ve la cadena de errores en la administración municipal. No hubo una planeación. No es justo que pasado más del 50% de la administración, del periodo de la administración, vengan a decir que hasta ahora se dan cuenta que hay que modificar el estatuto tributario y el estatuto de rentas del municipio. Eso cualquier persona con un poco de conocimiento se da cuenta. Y fuera de eso, en el año 2016 subieron las tarifas. Fuera de eso, las tienen al techo. Fuera de eso, si comparamos con Medellín y con Bogotá, los estratos 1 y 2, Ibagué en el 7.5, Medellín en el 5, Bogotá en el 5.5. Realmente lo que aquí vemos es que hay una arbitrariedad y que también lo que enviaron al Consejo de una manera improvisada, sin actuar bajo la legalidad, es la luz, es el resultado de la improvisación de la administración municipal. Pareciera que eso fuera una intención de mantener en el país quizás una afán de expropiar a algunos colombianos, de expropiar sus predios. Pareciera que fuera una ideología política que nos quieren llevar a Ibagué. Yo invito nuevamente a la administración municipal a la reflexión, a que le baje a la soberbia, a que hagamos una mesa de trabajo, como lo propuso y como lo hemos propuesto desde hace más de 3 meses. Claro, con un equipo técnico que tenga la idoneidad y la capacidad de resolverle la problemática a los ibaguereños, porque tal como vamos en el 2019 va a haber una catástrofe y ya no tendrán que echarle la culpa al gobernador. De pronto en el 2019 le van a echar la culpa al presidente de la República. Qué tristeza con lo que está pasando con nuestra ciudad de Ibagué. Le agradezco al director del IGAC por habernos dado claridad. Hoy entendemos con la idoneidad que se realizó este estudio, hoy nos quedan claro a los ibaguereños realmente qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Quisiera que esto que le está pasando a Ibagué no le pase al resto de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy. Llamo a la reflexión, llamo a buscarle una solución
y una pronta respuesta a los ibaguereños. Nuestra conclusión es que la alcaldía de Ibagué debe inmediatamente, solicitamos de una manera respetuosa, sugerimos modificar, presentar el proyecto de acuerdo para bajar las tarifas del impuesto predial en la ciudad de Ibagué. Eso debe ser inmediatamente por el bien de nuestra ciudad. Gracias, señor presidente. A usted, a los como representante citante, al doctor Juan Antonio Nieto Aligaque, les agradecemos su asistencia. Va a dejar una constancia el doctor Euler Martínez y luego procedemos a la lectura de los proyectos. Gracias, presidente. Presidente, celebro usted que esté presidiendo esta plenaria. Mi constancia va encaminada a lo siguiente, presidente. Todos los nariñenses y Colombia entero está muy preocupado por la situación que está atravesando nuestra costa pacífica nariñense y también del Cauca. Por eso, la bancada de mi departamento en su totalidad ha acompañado una proposición que yo he presentado para hacer un debate de control político, presidente. Porque es injusto que solamente nuestra costa nariñense y nuestra ciudad, Tumaco, salga en los titulares de prensa o de diferentes revistas encaminando a satanizar nuestra región. Cuando esta satanización ya la hace Estados Unidos, causando gran preocupación y un detrimento patrimonial incalculable a esta zona de nuestro territorio, especialmente a Tumaco. Por eso, presidente, queremos citar al ministro de Defensa, al ministro del Interior, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, y a todas las entidades encargadas de controlar y poner orden a esta región. Sabíamos y advertimos muchas veces al gobierno nacional que tenía que poner mucha atención cuando se firmaba el acuerdo de paz, que estas zonas que dejaban o liberaban las FARC tenían que ser copadas rápidamente por la fuerza pública o por instituciones del Estado para no permitir que otras organizaciones, en este caso como las lideradas por Guacho, se tomaran e hicieran lo que ellos quisieran en esta zona. ¿Cómo es posible, señor presidente, que nuestro municipio de Tumaco sea el municipio que más cultivos de uso ilícito tenga a nivel mundial y las autoridades no generan resultados? Piensan que solamente con militarizar la zona, con mandar cerca de 10,000 hombres, se piensan solucionar. Claro que estamos de acuerdo que eso se debe poner orden y someter a la gente violenta a nuestro régimen legal. Pero también es claro, señor presidente, que exigimos y pedimos al Estado que se conjugue, que se mezcle o se haga un complemento con inversión social. ¿Cómo es posible, señor presidente, que de los 10 municipios que conforman nuestro litoral pacífico, ninguno de ellos tenga acueducto, ni siquiera los cascos urbanos? Que lleguemos a una cobertura de alcantarillado apenas del 1%, que el servicio eléctrico no tengan interconexión en la mayoría de estos municipios. ¿Cómo es posible, señor presidente, que los asesinatos en el interior del país lleguen a un 7% y en nuestra zona
el incremento sea del 173% para saber y tomar determinaciones, y es responsabilidad del gobierno nacional tomar y poner cartas en el asunto. ¿Cómo es posible que el narcotráfico se haya incrementado en un 73%, señor presidente, y el Estado no tenga o no tome medidas en este aspecto? La inestabilidad institucional, señor presidente, también ha sido el pan del día en esta ciudad. En lo que va corrido de este periodo, ha habido 4 alcaldes encargados y todavía no se toma cartas en el asunto. Solamente tenemos una vía de acceso terrestre para nuestro municipio con grande extensión, dejando esta geografía a merced de que la gente violenta haga y tome las vías para poder sacar productos ilícitos al exterior y no se haga nada. Por eso quiero, señor presidente, pedirle infinitamente a usted que en esta noche o el próximo miércoles se someta a consideración y se apruebe esta proposición para hacer un debate de control político que va a ser muy, pero muy interesante, y va a traer y se va a poder exigir a las autoridades competentes resultados. No puede ser que solamente, según algunos estudios, 200 guerrilleros o disidentes de la guerrilla de las FARC sometan a toda una población de nuestra costa nariñense, cuando el gobierno ni siquiera se le permite a nuestro gobernador someter y autorizar 1 minuto de silencio para todas las víctimas de nuestra comunidad. No hay compromiso, y nosotros, las autoridades y los representantes de Nariño, nos sentimos muy solos sin el acompañamiento del gobierno nacional, y es eso lo que queremos, que se estudie, se analice y se dé medidas para esta proposición. Muchas gracias, presidente. A usted, doctor Euler Martínez, precisamente nos solidarizamos con su propuesta. El día miércoles precisamente se estará votando esta importante proposición, y de hecho rechazamos los señalamientos que se han hecho con nuestro departamento y nuestro municipio de Tumaco. Solicitamos dar lectura y anuncio de los proyectos de ley. Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del día mayo 2 del 2018. Miércoles 2 de mayo del 2018, o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. Proyectos para segundo debate. Proyecto de ley número 077 de 2016, Cámara. Proyecto de ley número 115 de 2017, Cámara. Proyecto de ley número 047 de 2017, Cámara. Proyecto de ley número 121, 2016, Cámara, acumulado con el proyecto de ley número 080, 2016, Cámara. Proyecto de ley número 019, 2017, Cámara. Proyecto de ley orgánica número 110 de 2016, Cámara. Proyecto de ley número 214, 2016, Cámara, 052 de 2016, Senado. Proyecto de ley número 22, 2017, Cámara, 35, 2017, Senado. Han sido anunciados, señor presidente, los proyectos de ley para la sesión plenaria del día miércoles 2 de mayo del 2018,